En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, glorioso y poderoso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo. Hoy queremos abrir toda nuestra vida y nuestro ser. Abrimos nuestro corazón, Espíritu de Dios. Escudriñanos. Renuévanos. Llénanos, bautízanos. Purifícanos, Santo Espíritu de Dios. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Pon en nuestros labios una adoración. Pon en nuestros labios una alabanza. Pon en nuestros labios las palabras de conocimiento. Pon en nuestros labios la verdad. Aparta de nosotros la mentira y el engaño. Enmudece nuestros labios si hemos de decir lo que puede llevar a hacer que tropiecen nuestros hermanos. Espíritu Santo de Dios, permítenos tener el discernimiento para comprender tu santa palabra. Permítenos entender. Permítenos en ella llenarnos, alimentarnos, saciarnos de esa fuente de vida. Haz que esta palabra, hermoso Espíritu de Dios, se convierta ahora para el enfermo en medicina. Para el que vive en la oscuridad se convierta en luz. Haz, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra se convierta en consuelo para el que se siente triste. Haz, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra se convierta en manantial de vida para el que tiene sed, para el que está decaído. Así como dice en tu libro sagrado, en Apocalipsis, que del trono de Dios baja un río que por donde pasa renueva, reaviva y hace que los frutos, las hojas rebeldezcan y dé frutos abundantes y se renueve la tierra. Así te pedimos que ese manantial hoy llene sobre nosotros, haciendo que nuestro corazón brote pensamientos de santidad, de amor, de fervor, de entrega, de renuncia. Haz que con ese manantial, Espíritu de Dios, podamos adherirnos, llenarnos de ese amor divino para amar a nuestros hermanos, para perdonar. Hoy te ponemos a nuestros hermanos, a los que tanto hoy necesitan romper esas ataduras en su corazón, por los cuales hoy se han desviado del camino. Para aquellos que un día fueron llamados, pero han sido encadenados, extraviaron sus pasos, están siendo atados, Espíritu de Dios. Y oramos por ellos para que ellos puedan volver libremente, para que ellos retomen sus fuerzas, sean renovados, tengan la fuerza como el búfalo, para que recobren la conciencia y a los pies de nuestro Señor Jesucristo los lleves, para que allí tengan un nuevo comienzo en su vida. Te oramos, Espíritu Santo, para que nos permita que en nosotros no exista otro deleite más grande que este momento de poder nosotros estar en la presencia de Dios. Porque así nos dice el salmista: más vale un día en tus atrios, Señor, que 1000 días fuera de ellos.
Y yo podría decir, Señor, que más vale, Señor, un día contigo sin tener nada, que vivir toda la vida, Señor, siendo millonario y no tenerte a ti, Señor. No tener, Señor, ni una gota de tu unción, de tu gracia, de tu amor. ¿Para qué vivimos, Señor, si hemos sido creados para ti, para reconocerte, para amarte, para adorarte? Nuestra esencia está en ti. Aunque somos carne, nuestra esencia es espíritu. Aunque somos carne, nuestra vida está dentro, en lo más profundo de nuestro espíritu. Por eso hoy reavívanos. Hoy te oro para que estos mis hermanos que ahora se disponen y escuchan, en el nombre de Jesús, sean tocados en lo profundo. Para cada uno de mis hermanos que han de escucharlo en diferido, para que en el momento que se disponga, sientan ese poder y esa gracia de Dios. Para que comiencen a ser renovados, transformados, llenos de Dios. Conocer esa verdadera grandeza de Dios. A no temer, a no tener dudas, a fortalecerse en Dios. Bendito seas, hermoso Espíritu Santo, porque ahora nos disponemos en el nombre de Jesús, queriendo nosotros adorarte y exaltarte. Nos disponemos para escudriñar la santa palabra y tomar de allí esos frutos benditos, tener de allí esa sabiduría que necesitamos para la vida, encontrar el consejo adecuado, encontrar allí la respuesta adecuada, porque tú nos hablas allí, Espíritu de Dios. Así nos habla Dios por medio de su palabra, porque sabemos que también nos puede hablar en sueños, en visiones, en otras manifestaciones al corazón. Pero esta palabra también es una forma de nosotros aprender, corregir. Y aquí nos disponemos, hermoso Espíritu de Dios. Llena nuestra vida, nuestro ser. Nos ponemos en el nombre de Jesús. A cada uno de mis hermanos. Que tu poder llegue sobre cada uno de ellos, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermoso belleza. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Muy bien. Bueno, vamos. Tenemos hoy día para trabajar los temas. Si hay alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado esta semana para responder. Si no, pasamos entonces hoy. Vamos a leer el capítulo número 11 del libro de Proverbios. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos trabajado esta semana? No hay. Vamos a ubicarnos entonces en el libro de Proverbios, en el capítulo número 11. Capítulo número 11 del libro de Proverbios. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas.
Buenas noches, doña María. Buenas noches, doña Francia. Sean bienvenidas. Bueno, no, tranquila, no llegaron tarde. Apenas vamos a comenzar, entonces. Ya se ubicaron en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios 11. Y lo busco aquí. Proverbios 11. Muy bien. La virtud y el vicio. Tenemos aquí la virtud y el vicio. Versículo número 1 dice: la balanza falsa es abominación para Yahvé. La pesa cabal es lo que le agrada. Ya todos sabemos que es abominación ante los ojos de Dios. La palabra abominación, ¿qué significa? En el lenguaje bíblico, ya sabemos que abominación es todo aquello que es detestable, repugnante, pecaminoso, malvado o vil en el nombre de Dios. Es ofensivo. Pero nos quedaremos con la palabra que es repugnante, ya, detestable. Entonces, utilizar la balanza a favor nuestra y sobre todo con el menos favorecido, o sea, los pobres, pues ante Dios es detestable. Eso es abominable ante Dios. Eso es abominable ante Dios. La balanza falsa. ¿Cuál es la balanza falsa? Ya todos saben lo que es una balanza. Entonces, aquella que siempre busca inclinar las cosas a mi favor, trayéndole perjuicio al otro, eso es una balanza falsa. Esa es una balanza que es abominación para Dios. En cambio, la pesa cabal es lo que le agrada. Esa pesa podría estar refiriendo tanto en el contexto que si nosotros somos los que ofrecen o damos, por ejemplo, si yo soy el dueño de la empresa, yo tengo que tratar de equilibrar las balanzas. Eso no se refiere simplemente si yo vendo un producto pesado, no, hay que saberlo entender en términos espiritual, que se refiere también a que en la balanza, cuando yo tengo también algún puesto de poder, yo tengo que saber equilibrar esas balanzas. Porque no quiere decir que porque tenga el puesto de poder yo tengo que oprimir y quitarle al otro. No, yo tengo que buscar dar lo que es equilibrado, justo. Ahí donde aparece el término de la justicia de Dios. Y el término de la justicia de Dios no tiene que ver con la justicia civil que se maneja aquí en la tierra. Porque, por ejemplo, en el concepto de justicia para Dios es muy diferente tal vez de justicia aquí, porque nos vamos a ir a un episodio del Evangelio. Dice que el Señor tenía una viña. En esa viña salió temprano en la mañana y buscó unos obreros, unos jornaleros. A las 6 de la mañana contrató uno, le dijo: ¿cuánto me vas a cobrar? Él le dio tanto, un jornal, por decirlo así, un denario, vamos a poner un denario. Bueno, yo te voy a pagar un denario, vaya. Fue a las 9 de la mañana, necesito trabajadores, ¿cuánto? Te voy a pagar un denario, vaya. Fue a las 12 otro, vaya que le va a pagar un denario. Fue a las 2 y al final creo que fue a las 4 o 5 y le dijo: vaya que le voy a pagar un denario.
Cuando ya llegó el término de la jornada, llamó a su administrador y le dijo, vaya y cóbrele, perdón, vaya y páguele, desde el último hasta el primero. Se quejó obviamente el primero, porque él entiende las cosas según la justicia de qué, terrenal. Pero ¿qué quiso dar a entender el Señor allí? Que en la justicia de Dios lo importante es que exista la igualdad. Ya, que exista la igualdad. El de 6 de la mañana dice, yo trabajé más, debería tener más. Pero Dios no está deshonrándolo o tal vez haciendo que la balanza esté desequilibrada, ¿no? Porque él cuadró con él. ¿Cuánto me vas a cobrar por una jornada? Un denario. Y un denario le está pagando. Quiso Dios que existiera, así como el de las 6 de la mañana no tenía para comer ese día, el que a las 5 de la tarde también tenía necesidades para llevar a su casa. La diferencia es que a uno le encontró primero que al otro. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Que ambos tuvieran para llevar a sus casas. Porque el de 6 tiene que coger y crear eso ante aquel que también necesita igual que tú. Entonces, siempre está en el pensamiento, el deseo y el corazón de Dios ese tipo de justicia. Y es la búsqueda que la balanza esté equilibrada. Por eso dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que los apóstoles recogían y daban y repartían entre las necesidades de todos. Y dice el libro de Hechos de los Apóstoles que no existía necesidad en medio de ellos. Lo cual hoy no cumplimos, lo cual hoy no se cumple, porque aún muchos de los predicadores tienen muchísimo que les sobra y a su alrededor hay personas que tienen necesidad. Eso es abominable ante Dios. Ahí la balanza no está siendo bien administrada. Esa balanza no está del lado correcto. Y eso es abominable ante Dios. Pero ¿qué pasa? ¿No? Ya están legalizando esa balanza. La han legalizado. Unos dicen que no, que es 50-50. Otros dicen que ellos tienen derecho a su salario. Y en fin, el término de la palabra justicia no lo han entendido. Y lo que han ido es que adorar ¿qué? Porque el Dios de este mundo actualmente, ¿cuál es? El dinero. Porque yo les hago, mire, ¿por qué muchas personas se lanzan a la política? Por el dinero. ¿Por qué muchas personas hoy buscan hacer cosas que a veces son desagradables para ellos? El dinero. ¿Por qué muchas personas pierden su dignidad, venden su conciencia? Por el dinero. ¿Por qué muchas mujeres hoy van y venden su cuerpo tal vez no queriendo? Por el dinero. ¿Cuál es ese? Ese es el Dios del mundo. Entonces, si ese es el Dios del mundo, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo. Porque se apoderó de los corazones del ser humano. Entonces, si usted quiere ver que un gobernante gobierne con amor para el pueblo, pues quítele ese Dios. Quitar esa corrupción. Si usted quiere quitar esa corrupción de los predicadores, de los ministros de hoy de la tierra, ¿qué hay que quitarlo? Hay que quitarle eso a ellos. Por eso es que el Señor ha mandado que ya nosotros no debemos llevarle dinero a ningún predicador en la tierra. Porque si ese es el Dios que los está haciendo extraviar, si esa es la idolatría que existe hoy en sus corazones, pues hay que arrancársela. Porque cuando la persona está tomada por ese vicio, por ese deseo, por esa idolatría, es difícil que la deje. Entonces hay que arrancarla. Entonces nosotros como hijos de Dios, que hemos tenido discernimiento y hemos tenido esta revelación, pues tenemos que hacer que eso pueda ocurrir. Y por eso hoy lo manifestamos y le decimos a los hermanos, no, ya no den dinero. ¿Qué hay que hacer? Pero ¿cómo no le voy a dar? Se caen las iglesias. Bueno, pónganse a pensar ustedes, si las iglesias hoy se cayeran, ¿usted cree que el Señor entonces se acaba? ¿O es que el Señor habita en templos de roca? ¿No dice la palabra de Dios que Él no habita en templos de roca? ¿Será que se deja manifestar el poder de Dios si no existe una iglesia construida? Cuando entendemos que iglesia no es una construcción, cuando iglesia es la unidad de nosotros en la fe, en Cristo Jesús. Entonces no se va a caer nada. Al contrario, necesitamos purificar las manos y el corazón
de los que hoy nos están predicando. Hay que purificar las manos y el corazón de los que hoy buscan cualquier tipo de estrategia. ¿Para qué? Para buscar. Porque así como los sacerdotes hacen a veces hasta boquete en el techo para recoger dinero y de ahí sacar dinero para ello y reparar el boquete, pues así también hacen los pastores. ¿Para qué? Para recoger dinero. Se inventan, por ejemplo, la fiesta de las primicias y todos los años le piden las mismas primicias a las mismas personas del sueldo de ellos. Cuando primicia tienes que darle una sola vez. Pero no, ellos se han inventado y ahí se inventan otra fiesta y otras cosas. ¿Pero para qué? Para ir a atesorar. Le ponen cargas al pueblo. Ay, ¿cómo voy a sostener la iglesia? Pues si usted no la puede sostener, pues entonces no edifique iglesias. Porque el Señor no nos mandó a traer carga al pueblo. Mandó, si ellos se hacen llamar pastor. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es el único verdadero pastor? Ve y dale a las ovejas. ¿Cómo que el pastor le va a pedir a las ovejas? Es el pastor el que le lleva a las ovejas. Y ponerle a pedir para sostener templo es llevarle carga a las ovejas. Cuando él debería llevarle, ¿qué? La liviandad a las ovejas. Llevarle bienestar. Es él el que le debería llevar para saciar. O saber distribuir en justicia lo que ha recibido. No para que quede la balanza, ¿qué? Que todo lo que recibe le quede esa balanza para el lado de él. Todo para el lado de él. Él viviendo en sus magnates, en sus casas primorosas, y el pueblo y las iglesias y los feligreses y las ovejitas en necesidades. Casos tristes de personas que han dicho que aún teniendo el sueldo básico y teniendo necesidad, les exigen que lleven el diezmo. Desvergonzados. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que solo se gana el mínimo? Porque supuestamente Dios le va a multiplicar. También hay que saber ser consciente acerca de eso. Entonces, ojo que esa balanza no esté desbalanceada. Eso es lo que podemos entender aparte de eso. Esa es abominable ante Dios. A ese tipo de balanza, si nosotros somos dueños de una empresa, también tenemos que saber no aprovecharnos de qué, a quienes empleamos. Si vendemos algo, lo que vendemos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque eso puede ser abominable ante Dios, utilizar mal la balanza. Dice el versículo 2, si viene la soberbia, viene también la ignominia. La soberbia trae ignominia, ojo con eso. La soberbia trae ignominia. Ahora dirán ustedes, ¿qué es ignominia? Ignominia es una ofensa pública que se refiere a la vergüenza, el deshonor o el desprecio de una persona o grupo social. ¿Ya? Les repito, la ignominia es una ofensa pública que se refiere a la vergüenza. Entonces, cuando le hacen pasar a ustedes esa vergüenza pública, el deshonor sobre su nombre, sobre su apellido, sobre su obra, o el desprecio de una persona o grupo social, cuando le hacen eso es una ignominia. Entonces, la soberbia nos está queriendo decir entonces aquí si viene la soberbia, también la ignominia. O sea, la soberbia nos puede llevar a que haya mucho repudio social. Y es que usted se da cuenta, esas personas, dígame quién le gusta andar con personas que son soberbias. La mayoría de las personas son soberbias, siempre ganan repudio. ¿Quién se aguanta un soberbio? El que necesita el trabajo, está por él porque tiene una necesidad, o tiene que ser o la pareja que lo ame mucho, o la madre que lo ame mucho, o el hermano que lo ame mucho. Pero de resto, una persona soberbia se necesita tener demasiado amor en el corazón, ¿ya? O ser alguien muy cercano, pero el resto nadie le gusta andar con una persona soberbia. Es algo que lleva mucho rechazo de las personas. Lo mismo sucede en términos espiritual. Dios rechaza al soberbio, ¿ya? Y esa soberbia lleva a la ignominia.
La soberbia trae la ignominia, ese repudio, ese deshonor de los demás. Mas la sabiduría habita con los humildes. ¿Y qué es lo contrario a la soberbia? Los humildes. Entonces, la soberbia trae ignominia, pero mire, la sabiduría que está con los humildes nos trae el honor. ¿Ya? Está allí la aceptación. Entonces es importante eso. En el humilde está también la sabiduría. Donde la sabiduría se habita es en los corazones humildes. En la soberbia no habita la sabiduría. Por eso muchas veces el soberbio es torpe en lo que habla, es torpe en lo que hace. ¿Ya? Y puede tener inteligencia, pero no sabiduría. Una cosa es inteligencia para manejar una tarea, algo especializado que estudió o que aprendió, mas no la sabiduría para manejar la vida, las relaciones con los demás, sobre todo la relación con Dios. En el versículo 3 dice, a los rectos los guía su rectitud. A los pérfidos los arruina su propia perfidia. Entonces, a los rectos los guía su rectitud. A los pérfidos los guía su perfidia. ¿Qué es perfidia? La perfidia es la deslealtad, la traición o el quebrantamiento de la fe de vida. ¿Sí? Entonces mire, la deslealtad, la traición o el quebrantamiento de la fe. ¿Ya? A los pérfidos, a esos que son desleales, pues los arruina su propia perfidia. ¿Por qué? Porque ellos no son fieles a nadie. Ellos no son fieles a nadie, lo dicen, no son fieles ni a sus mismos principios. En cambio, la rectitud que guardas a ti mismo te guiará por el buen paso, a tomar la buena decisión. Porque cuando tú obras en la rectitud, esa rectitud te lleva al buen obrar. Porque es que tu mismo esquema, tu misma conciencia, obrando en la rectitud, te va a rechazar lo que no está en la rectitud. Porque ya tú has determinado ser guiado por esa rectitud. Entonces, por eso es importante en la vida tener dentro de nuestro corazón, de nuestros principios de vida, de actuación donde estemos, en el trabajo, en el hogar, con los amigos, con la pareja, la rectitud. Que sea como dice, un pensamiento automatizado, una acción automatizada al tomar una decisión, actuar dentro de la rectitud. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a actuar en rectitud, esa actitud se puede automatizar más en nuestra vida. La práctica de lo que es los mandatos de Dios y cumplimiento de su palabra, pues va a hacer que en nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro corazón, pues se llene de eso y pues no haya espacio para ¿qué? Para la perfidia. Dice aquí, de nada sirven las riquezas en el día de la ira. ¿De qué te va a servir tanto dinero el día que te presentes ante el Señor? Más la justicia libra de la muerte. Más claro para dónde. Algo que el Señor decía, ¿de qué nos sirve a nosotros ganar el mundo si perdemos la vida eterna? Aquí lo dice en otras palabras, de nada sirven las riquezas el día de la ira, más la justicia libra de la muerte. Ya estamos hablando de qué tipo de justicia nos habla el Señor allí. Ya lo explicamos. La justicia endereza el camino del hombre recto. Imagínese usted, la justicia endereza, porque sabes tú cómo deben ser las determinaciones. Si tú actúas en justicia, pues obviamente tiene que estar dentro de lo correcto. Mientras que el malvado cae por su propia malicia.
Tarde o temprano la malicia enceguece, ensorbece, lo vuelve torpe y cae. Tarde o temprano. La malicia siempre lleva a entorpecer, quita la luz, quita sabiduría y pues llega ¿qué? A entorpecer. A los rectos los salva su justicia, pero los pérfidos quedan presos en su propia maldad. O eso, quedan presos en su propia maldad. ¿Qué mayor prisión? ¿Qué mayor prisión que muchas veces que la propia maldad? Vivir en la propia maldad. Por eso muchas personas que piden justicia de esos que se dedican a hacer el mal, qué más castigo que vivir en su propia maldad que no los deja vivir tranquilo, que no duermen tranquilo, que no comen el pan tranquilo, que no se comen un pan dulce, sino que la maldad que tanto tiene no les permite estar tranquilos. Entonces, ¿qué más castigo para ellos que eso? Hay tantas personas que a veces dicen, no, se merece un castigo y Dios no hace justicia. Bueno, muchas veces Dios, que no se dedica a castigar, sino que Dios lo que hace hoy es, deja a cada quien, lo suelta. Dios lo suelta, lo deja, como dicen, navegar en su libertad y en sus acciones. Pero eso sí, un día se tiene que encontrar con el Señor y ahí sí ya las cosas son a otro precio. Con la muerte muere la esperanza del impío. Se desvanecen las ilusiones de los inicuos. Con la muerte muere la esperanza del impío. Hasta ahí llega. Porque no tenía otro tipo de deseo, de esperanza en la vida. ¿Sí? En cambio, el cristiano, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Dígame usted, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Ah, pero ¿cómo así? Estamos graves si no sabemos cuál es la esperanza del cristiano. A ver, le voy a dar una pista. El apóstol Pablo dijo, en vano sería nuestra fe. Heredar el reino de los cielos. Por ahí, cerquitica. En vano sería nuestra fe si no tenemos obras. No. La esperanza del cristiano es la resurrección. Pablo dijo, si nosotros no creyéramos que Cristo resucitó, tratando de hablarle a los paganos, porque ese era el mensaje de ese momento, ya porque ya ellos hicieron la tarea de establecer el nombre de Cristo en la humanidad, en casi toda la humanidad, pero en ese momento que no sabían de Cristo, Pablo llegaba a decir, si no fuese cierto que Cristo resucitó, pues en vano sería nuestra fe, porque nosotros aspiramos a resucitar con Cristo, resucitar como Cristo resucitó y estar junto a Él. Y esa es la esperanza nuestra. Nosotros nos sacrificamos, renunciamos al mundo, renunciamos a riqueza, renunciamos a estar muchas cosas que a veces las personas les empujan y se retienen. Hemos dejado de hacer muchas cosas, que antes nos gustaban, que antes para nosotros era lo mejor, y lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Por esa esperanza, porque todos los días nuestra esperanza es que poder estar al lado del Señor, en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, poder resucitar y poder ser parte de los que caminen al lado derecho del Señor cuando el Señor nos llame, diga por el nombre, las ovejas, venid a mí, benditos de mi Padre, del lado derecho.
Esa es la esperanza del cristiano. Más, ¿cuál es la esperanza del impío? Si no cree en Dios, ¿cuál es su esperanza? Él no tiene esperanza. Su única esperanza es que tener y tener dinero y vivir muchos años para gastar ese dinero. Tener mucho dinero y más dinero y dinero. Entonces dice aquí, con la muerte muere la esperanza del impío. Se le acaba todo. Se le acaba su poder, se le acaba si es soberbio, se le acaba todo eso. La muerte para ellos sí es que los castra totalmente. Entonces dice, se desvanecen las ilusiones de los inicuos, sobre todo cuando están en el lecho de muerte. Por eso es que mueren tristes, porque cuando están en ese lecho de muerte, como ellos no creen en Dios, ven que todo lo que lucharon en ese momento, ¿de qué les sirvió? Y mueren ahí angustiados. Dice el versículo 8, el justo es librado de la tribulación, y en su lugar será tribulado el malvado. Y esa es una frase que se cumplirá sobre todo ahora. Recuerden que el Señor ha hecho una promesa de que Él resguardará a los que estén sellados en la frente. Aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo, si en el momento tenga que vivir la gran tribulación, la persecución del enemigo, ¿qué va a hacer Dios? Va a enviar a sus ángeles para librar ¿a quién? Solo a los suyos, a los que estén sellados. Solo a los que estén sellados. Y esos son los que estén sellados en la frente con el sello del Cordero y el sello del Espíritu Santo. Eso resguardará. Y ese resguardo es lo que podríamos llamar, lo que en otras palabras han malentendido los protestantes, que llaman el rapto. Ellos hablan de un rapto, que viene el Señor suspendido en las nubes. Los ángeles vienen con el Señor, entonces todos van a ver al Señor y comienzan las personas a subir en lo alto y se van para arriba en el cielo. Y eso no es así, porque el Señor vendrá una segunda vez definitivamente. Porque si creemos el Señor viene y queda suspendido, estamos hablando de una tercera venida. Porque al verlo la humanidad entera, ya estamos hablando de una segunda venida. ¿No? Y el Señor va a venir una segunda vez definitivamente a acabar todo. Y por eso dice, cuando ya esté lista, Él meterá la hoz y cegará. Y cegará. Eso será una sola vez. Él no habló de cegar un tiempo y después venía otra vez a cegar. No. Él habla de una sola siega. Entonces lo que sí va a suceder es que en los tiempos que el enemigo, que el anticristo esté presente, y que se presente cualquier de los tipos de la tribulación que habla en Mateo, que hasta los cimientos del cielo temblarán, los ángeles temblarán. Allí, en ese momento, pues Dios no permitirá esa gran persecución de todos los aliados, porque así también el anticristo tendrá un ejército que van a perseguir a los hijos de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Dios va a preservarlos a ellos. Pero tienen que va a preservar solo los que estén sellados. Como muchos dicen, no, los que prediquen el nombre del Señor, no. Eso es falso. Hay muchos que están predicando el nombre del Señor, pero no están sellados. Y Dios desde el inicio ha sellado a su pueblo. Miren el Antiguo Testamento, con Moisés mandó a sellar. Si usted lee en el libro también del profeta Ezequiel, habla de que mandó a poner el sello de la letra Tau en la frente. En el libro del Apocalipsis habla del último sello que se pondrá en la frente a los hombres en la tierra. Así como Satanás va a poner un sello en la frente de los hombres, que es el 666, también Dios va a poner un sello en la frente, que ya lo está poniendo en la tierra. Ya lo está poniendo en la tierra. Pero también están los que son sellados con el sello del Cordero. ¿Y cuál es el sello del Cordero? Los de la Eucaristía. Cada vez que usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, usted queda sellado y es el sello del Cordero.
Es el sello del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que dice aquí, mira que nos lo está diciendo desde Proverbio, porque siempre ha sido la intención de Dios con sus hijos, con su pueblo. El justo, pero ¿a quién libra el Señor? A los justos. Porque recuerden bien lo que ha dicho el Señor, hay muchos que a veces tienen el sello en la frente, pero resulta que ese sello ya no está brillante, que ese sello no tiene luz. ¿Por qué? Porque aunque recibieron el sello, viven en pecado. Y ojo con eso, los ángeles pasarán de largo y a eso no los cubrirá. Así que no podemos estar confiados que porque yo tuve el sello en algún momento lo recibí, entonces ya enseguida no. Tú recibiste un sello, pero tú tienes que conservar la dignidad y la grandeza de ese sello con la obediencia a Dios, permaneciendo en gracia para con Dios, porque si no ese sello perderá su luz y en el momento los ángeles ya no te podrán reconocer ni podrán resguardar. Entonces, lo que los ángeles van a hacer no es llevarnos hacia arriba como nos dicen, no. Los ángeles lo que van a hacer es en ese momento poder sí tomarnos y trasladarnos a otro lugar. Eso sería un rapto, pero no un rapto para llevarnos allá, es un rapto para llevarnos a un lugar de protección. Para llevarnos a un lugar de protección. Y eso sí va a suceder, no como están enseñando los protestantes, era para arriba y para arriba. No, Señor, el Señor va a venir una segunda vez y definitivamente. Dice el versículo, hola Edgardo, buenas noches, mi nombre, dice, ¿nombre de quién? Pregunta por el nombre de quién. Si es mi nombre es Henry Violet. Entonces dice aquí, el versículo 9, con su boca el impío arruina a su prójimo, mas los justos se salvan mediante la ciencia. Ahora, no esta ciencia de ahora, no la ciencia que nos enseña en la escuela, en las universidades. Recordemos que hay un don del Espíritu Santo que es el don de la ciencia, que es el poder descubrir aquello que está oculto a los ojos del hombre y que solo Dios manifiesta allí para conocer muchas cosas que nosotros no podemos conocer y nos ayuda. Entonces, mas los justos se salvan. Entonces, el impío comienza a arruinar muchas veces a la gente. ¿Por qué? Miren, hay personas que para lograr su objetivo a veces logran y hacen eso. Arruinar la vida del otro, ¿para qué? Para yo poder llegar. Yo recuerdo un testimonio de una persona que una vez contó que trabajaba en una zona roja y tenía un cargo de director. No me acuerdo qué cargo era, en qué empresa. Y resulta que había una persona, él llegó por meritocracia a ese puesto, se ganó un puesto concursando en el estado. Y resulta que la persona que salió de allí estaba ahí provisional. Le quitaron el puesto, pues obviamente no le gustó. ¿Qué hizo la persona? Comenzó a mandarle a la persona a crear conflicto y hacerle la vida imposible a la persona. ¿Para qué? Para quedarse con el puesto. Al final comenzó a aliarse con grupos al margen de la ley de esa zona y mandarle cartas falsas de amenaza, e hizo que la persona se fuera. Entonces, muchas veces las personas con sus acciones, también con la boca, tratan de arruinar a su prójimo. ¿Ya? Pero, ojo, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo nos protegemos nosotros ante ese tipo de personas? Mira que aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Si nosotros estamos llenos y estamos en comunión con Dios y su Espíritu Santo, vamos a tener el don de ciencia. Y esa ciencia nos va a revelar lo oculto que pueden estar haciendo sobre nosotros y tramando, y Dios nos va a guiar. Pero ¿quiénes? Aquí dice más claro, los justos. Hay personas que se arrodillan y pedirle a Dios a veces ese don de ciencia, pero muchas veces, ¿por qué no les llega? Porque no están viviendo en la justicia de Dios, no están viviendo en la gracia de Dios. ¿Ya?
hay que buscar tener esa comunión con Dios, vivir justamente, ser justo para así poder recibir eso de Dios, recibir esa ciencia y con la ciencia descubrir lo que está oculto, los planes a veces que tiene el enemigo para con nosotros descubrirlo y así que poder nosotros anticiparnos y actuar y pues no dejarnos poder ser vencedores. Yo le voy a poner un ejemplo para que vea cómo Dios obra y nos resguarda. Yo trabajaba ciertamente en una parte, un lugar, era un colegio. Resulta que yo en el colegio había un tiempo, antes de comenzar las clases se hacía un tiempo como de lectura. Yo era mi primera vez que trabajaba ahí en ese colegio. Cuando yo llegué a mí nunca me dijeron pues una indicación sobre ese momento. Eran como 15, 20 minutos. ¿Yo qué hice? Yo en ese tiempo aprovechaba y me ponía a orar. Yo ahí en mi lugar de trabajo, mientras comenzaba, todo eso estaba en silencio porque todo el colegio era pendiente de eso. Entonces yo oraba. La rectora de ese colegio no era creyente, no era muy creyente. No era creyente. Pero tenía la coordinadora académica, sí era creyente. Resulta que se acabó el año lectivo. Y la otra, que era mi jefe directo, era como el coordinador de disciplina, pues tampoco era muy creyente. Entonces, se acabó el año lectivo y a cada uno le dicen que se va uno a las vacaciones y le dicen, no, en enero los comenzamos a llamar. Entonces todos están a la expectativa de enero. Resulta que dijeron, no, desde el 10 comenzamos a llamar. Comenzaron a llamar el 10 a una parte, después el 11 a otra. Y yo veía que a mí no me llamaba. Y a mí me comenzó a preocupar la cosa. Antes que sucediera eso, en el año anterior, o sea, estamos hablando de enero, para los meses de diciembre o noviembre, yo había tenido un sueño. En el sueño yo veía que habían como dos toros Miura. Uno que era muy bravo y el otro, aunque ahora un toro Miura, era muy débil. Ya intentaban atacarme, pero nunca pudieron conmigo y yo corrí tan lejos y algo me preservó, me cogió y me guardó en un lugar donde ellos ya no pudieron atacar. Yo siempre tuve el discernimiento que había un ataque allí, pero nunca lo miré en el lugar de trabajo. Yo oraba ¿para qué? Para poder no dejarme abatir de eso. Y sabía que Dios iba a actuar allí. Un día, un amigo de esos de infancia, que es pastor, llegó de Bogotá, porque él llegaba para los tiempos así de vacaciones, llegó para ese día de enero. La hermana de él, que también era como de iglesia protestante, pero éramos conocidos de infancia, ella era amiga de la coordinadora donde yo trabajaba, pero yo no lo sabía. Ella lo sabía, pero yo no sabía que ella era amiga. Entonces esa noche nos pusimos a hablar de las cosas de Dios, esa noche oramos, pues yo era católico, ellos son protestantes, pero bueno, ahí en medio de la diferencia no importa, era el mismo Cristo y orábamos allí. Entonces viene ella ese día que estamos hablando de las cosas de Dios, me dice ella, Henry, yo te voy a decir algo, vea, bendito sea Dios, yo no sé, esto tiene que ser de Dios. Yo te voy a confesar algo, pero va a quedar aquí. Tú trabajas con Celia, ¿verdad? Sí, claro. Celia Kerguelen. Bueno, resulta que yo sin querer me enteré que ella trabajaba contigo. Yo le dije, sí, no, yo lo conozco y todo eso. Porque yo trabajé en ese colegio un tiempo. Entonces ella me dijo, no, imagínate tú, este año la rectora no quería llamar. Porque él, en los tiempos que era de lectura, no salía a hacer las rondas con nosotros, sino que se quedaba orando ahí. Y ella decía que eso no era ese era un tiempo para orar. Entonces, pues nosotros abogamos y le dijimos pues que íbamos a tratar de manejar eso. Bueno, total que, mira que en ese momento se mostró allí eso. Oramos por eso. Y como a la semana, o sea, no me llamaron para los días que siempre llamaban, comenzaron a llamar casi a final de mes. O sea, que las oraciones comenzaron a tocar el corazón de la persona, ¿para qué?
para que se decidiera y a fin tomar el nombre, porque estaba en duda y no quería por esa situación. Pero él le decía, cuando yo volví, le decía, pero es que yo no lo hacía porque a mí nunca me lo dijeron, porque si a mí me dice, tienes que caminar por los salones, mirar a ver, pues yo lo hago. Bueno, pero mira cómo Dios allí manifestó en sueño, tomó una persona y todo eso para que desde allí poder orar y poder vencer eso y se dieran las cosas. Entonces, esas son unas formas en cual Dios a nosotros nos ayuda, cual Dios está ahí presente, donde vemos nosotros la bondad y la grandeza de Dios a favor nuestro. Ese es como para tener en cuenta un ejemplo de esto, de cómo Dios, mediante la ciencia de los sueños, porque los sueños también es una ciencia de Dios. Saber discernir los sueños también es una ciencia de Dios. Mire, cada vez que usted lo atoquen, un perro bravo, un animal que sea bravo, perro, toro, otro tipo de animal que sean bravo, por lo general siempre son un ataque que va a recibir usted de alguna forma una situación difícil contra allí. Entonces, eso que lo tenga en cuenta como para que los sueños alguna vez... Sí, eso es verdad, Henry. A mí me pasa mucho. Inclusive sueño mucho con víboras. Y cuando sueño eso, es fijo que en esos días pasa algo. Pero sí, uno le pide al Señor que lo guíe y uno se prepara y espera ese momento. Y uno ahí mismo cae en cuenta, "Ve, esto tiene que ver con el sueño que tuve". Exacto. Muchas veces los ataques de esos animales que son como, por ejemplo, las víboras, como dices tú, los perros, de un perro oscuro. Por ejemplo, yo recuerdo que había creo que era Juan Bosco, o no me acuerdo cuál de estos hombres bondadosos de Dios, entregados al Señor, soñaban con un perro negro oscuro y por lo general eran ataques del enemigo. Y él dice que sufría los ataques en sueños. Y nosotros podemos tener también las experiencias en sueños. Mira que leímos en estos días, en el libro de Deuteronomio, que aquellos que tenían sueños impuros no podían ir al campo de batalla. Entonces imagínense usted allí también, que el enemigo también puede actuar en sueños, Dios también puede actuar en sueños nosotros. Y yo también he tenido esa experiencia donde puedo decir que es cierto, cómo el enemigo y cómo Dios pueden hacer que en el sueño también. Porque hay un salmo que dice que hasta en el sueño Dios nos instruye. No recuerdo el salmo, pero sí sé que hay un salmo que dice que hasta en el sueño Dios nos instruye. Vamos a ver si lo consigo aquí, ese salmo. Henry, el sacerdote, el que usted dice que santificó la iglesia, que tenía muchos esos sueños de revelaciones, era el que llaman el Padre Pío, el sacerdote Pío. Ese mismo. Mire, en el versículo de Job 33 del 14 al 29 habla sobre eso. Dice, porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. Y ahí les da instrucción y sabiduría. Y también ahí a veces el enemigo trata de perturbar y crear en nosotros situaciones de crear temor o perturbarle a uno la fe, situaciones contrarias. Pero Dios también lo utiliza los sueños para uno fortalecerlo en la fe. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que un día de pronto han tenido un sueño tan bonito en cosas de Dios y usted se levanta con un gozo inusual. O sea, el día anterior usted no vivió una oración espectacular, pero después de ese sueño usted se levantó con un gozo diferente, como si usted hubiese hecho la mejor oración, pero usted la noche no había sentido ni había experimentado nada. No sé si les ha sucedido. A mí me ha sucedido. Sueños que he tenido bonitos y especiales y yo me levanto pero con una, como dice, como si me hubiese llenado de una gracia, de una unción. Ese gozo, esa alegría es diferente. Como también he tenido sueños donde
el enemigo me había perturbado y recuerdo que una vez el Espíritu me dijo que me había hecho sentirme tan mal que el Espíritu me había hecho después saber que era el enemigo el que me había puesto eso. ¿Para qué? Para perturbarme la tranquilidad. Entonces son cosas misteriosas y grandiosas que están en la ciencia, ¿ya? En la ciencia. ¿Ya? En la ciencia. Hola Edgardo. Edgardo. Nos conocemos de dónde, Edgardo, recuérdame. No, ahora mismo no. Bueno, muy bien. Sigamos aquí entonces. Versículo entonces 11 dice, 10. Cuando prosperan los justos se alegra la ciudad, y cuando perecen los impíos hay júbilo. Y eso es así, cuando caen los malvados, ¿ya? Cuando caen los malvados. Hola Edgardo. Bienvenido Edgardo. Cuando prosperan los justos, vives en Suiza, bueno, espero que te vaya muy bien por allá, que recibas una gran bendición por allá, te deseo lo mejor. Dicen que Suiza es una ciudad de mucha tranquilidad. Bueno, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga así su santa y bella voluntad por allá. Te dice aquí, cuando prosperan los justos se alegra la ciudad, y cuando perecen los impíos hay júbilo. Y eso es cierto. Cuando los buenos prosperan, se alegran la ciudad. ¿Por qué? Porque los buenos tratan siempre de ayudar a los otros y hacer que los otros vayan bien. Y cuando caen los impíos también. ¿Por qué? Porque se acaba la opresión y la maldad. Con la bendición de los buenos se engrandece un pueblo. Vea eso, porque es muy bueno que hoy en día nosotros escojamos gobernantes que sean temerosos de Dios. ¿Por qué es importante que existan gobernantes temerosos de Dios? ¿Ya? Porque con la bendición de los buenos se engrandece un pueblo. La boca de los malos es su ruina. Entonces, esos impíos, esos pérfidos, lo que hacen es traer ruina. ¿Para qué? Para el pueblo, para las personas, para la nación. Por eso es que es importante, en toda nación es algo importante. En los barrios, en ciudades y veredas. 1, el sacerdote. Que haya un buen sacerdote, porque eso va a hacer que haya luz sobre eso. Ese es el primero. Si no hay luz en el sacerdote, es muy poco probable que el pueblo se comience a extraviar. Porque el sacerdote está por encima del gobernante y de los jueces. Y si ellos pierden la luz, ¿qué luz hay para el gobernante y qué luz hay para el juez? Y por eso es que vemos lo que sucede hoy. Si hay sacerdotes corruptos, pues ¿qué va a haber? Pues gobernantes corruptos y jueces corruptos. ¿Cuál es el Dios ahora que existe entre los ministros y sacerdotes? El dinero. Que mira que ahora cobran hasta por los sacramentos. ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué hacen los jueces y los gobernantes? Se venden por dinero. Pero en cambio, si existiera en ellos, se recuperara esa templanza, esa honradez, caminar con rectitud, pues es muy probable que eso también llevara esa fuerza y contagiara sobre los otros. Entonces también es muy importante nosotros saber que si uno más, aunque nosotros somos una minúscula parte entre toda esta millonésima de personas, nosotros viviendo en rectitud para con Dios podríamos hacer que pueda cambiar la situación para otro. Por lo menos con que otro cambie,
ya tú has hecho una gran obra, porque ese otro va a hacer lo mismo que tú. Entonces se volvería una cadena de que ese otro inspire a otro, y ese otro inspire a otro. No que dañemos a otro, porque normalmente a veces hacemos así. Lo que hacemos es dañar el corazón a veces a otro. ¿Con qué? Con nuestro mal vivir. Por eso es que es muy importante hoy, más que predicar el evangelio, es practicarlo. Porque hoy tenemos millones de predicadores, pero lo que no tenemos es en realidad una buena práctica y una buena práctica de lo que es el evangelio. Mira, estamos divididos, cada quien armando su rancho y cada quien todo eso. Quien desprecia a su prójimo es un insensato. El varón prudente se calla. El silencio, muchas veces el saber escuchar más que hablar, nos da prudencia. El maldiciente revela los secretos, mas el de espíritu fiel los mantiene ocultos. Si tú ves una persona que es muy mal hablada, que habla muchísimo y entre eso es muy mal hablada, mire, no le cuente usted secreto. Aquí te lo está diciendo la Biblia. ¿Ya? Te lo está diciendo la Biblia. Ojo. El maldiciente revela los secretos. ¿Ya? Mas el de espíritu fiel los mantiene ocultos. Entonces, ¿a quién le podrías tú en realidad contar bien si necesitas un buen consejo o un secreto guardar? Aquel que tú veas que es una persona que tiene una buena comunión con Dios, ¿ya? De espíritu fiel. Más esos que tú ves que son charlatanes, habladores, que les gusta echar mentira y les gusta decir muchas malas palabras, algo que vemos muy común. Personas que hablan hoy, antes no se veía tanto las mujeres con tan mal vocabulario como se ve hoy en día. Niñas de 14 años en los colegios con un vocabulario soez tan fuerte y tan maluco, queriendo hablar como los hombres y diciendo esas palabras como si fueran hombres. Muy fuerte eso. Entonces, ojo que aquellos que tú escuchas tanto malas palabras no son adecuados para tú revelarle los secretos. Por falta de dirección cae el pueblo. Donde abunda el consejo hay bienestar. Entonces, por eso es que se necesita un buen sacerdote en el pueblo. Porque allí donde hay un buen sacerdote abunda el consejo. Y si hay un buen consejo, hay bienestar en el pueblo. ¿Ya? Hay bienestar en el pueblo. Donde abunda el consejo. ¿Y quién abunda el consejo? Pues deberían estar en los ministros. Bueno, también ahí donde abundan aquellos hombres que tienen la capacidad para orientar con buenos consejos a las personas. Pues hay bienestar. Sufrirá males quien por otro da fianza. El que rehúsa dar fianza vive tranquilo. Ojo con eso de servir de fiador a otros. Esas son cosas que hoy en día son difíciles. Ser fiador de otro y recomendar a otro. Son cosas. Vea, eso es como prestar a la mujer, como dicen por ahí, como prestar el carro a un borracho. No lo haga. Eso es muy difícil hoy. El ser fiador de otro. ¿Sí? El fiador de otro. La mujer graciosa alcanza honor, así como los poderosos adquieren riqueza. Graciosa no se refiere a ser chistosa. La mujer graciosa es la que tiene gracia. O sea, se refiere a aquella que tiene buenos modales, la que es educada, la que es bien llevada, menesterosa, hogareña, más o menos a eso, ya que cae en gracia a los demás, que es de buen trato, que es alegre, que es gozosa, a esa se refiere. Pero esa mujer alcanza honor, ¿ya? Así como, o sea, alcanza ese honor y va ganando ese honor entre muchos y se van dando cuenta. Así como los poderosos son tan fáciles para hacer dinero.
Como dicen por ahí, no se equivoca, el que tiene dinero se le hace más fácil conseguir dinero, ¿ya? Porque muchas veces se le abren más oportunidades, porque las personas que tienen las oportunidades buscan quién tiene el dinero, ¿para qué? Para brindarle las oportunidades. Y por eso es rico cada vez más rico. Voy a ponerle un ejemplo. Los bancos comienzan a rematar casas, vehículos y demás. ¿Quién compra eso? Los que tienen dinero. Y compran a bajo precio un remate de algo y después lo venden a gran precio. Como por ejemplo, hoy en la clínica, hace días en una clínica, una de las pacientes contaba la historia que le mataron un hijo que estaba haciendo un negocio del Banco de Bogotá, estaba rematando una finca de 400 hectáreas y vendían cada hectárea 4 millones de pesos. Un abogado le dijo, vamos a comprar esa finca 4 millones y después la vendemos a 60 millones cada hectárea. Pues obviamente, él era el que iba a poner la firma, el testaferrato y todo eso, porque de ahí el dinero iba a salir de unas personas que, pues, con dudosa procedencia. ¿Y qué pasó? Se prestó y estaba en la fila porque comienzan a hacer como un remate, se me fue la palabra, cuando comienzan a rematar un producto, pues, se me fue la palabra. Entonces, él era el primero en comenzar el proceso de ofrecer. Eso siempre hay grupos de personas que van y comienzan a ofrecer sobre esos valores. Y resulta que como estaba de primero, tenía la mejor opción. Entonces una persona vino y le dijo, como que no era de esos ni buena reputación, le dijo, te voy a dar 300 millones para que me dejes ese cupo de primero. Y le dijo que no. El abogado le dijo, no, dile que no. Le ofreció 500 millones para que le diera ese cupo, le dijo que no. Pues era mucho mayor lo que iba a ganar. ¿Qué pasó el hombre? Lo mandó a matar. Entonces a veces, mira que puso la cabeza por el otro, porque no era él el del dinero y la plata. Entonces, así los poderosos adquieren riqueza porque teniéndola pueden conseguir mucho más. Y por eso debe ser fianza, prestarse para otro, prestar una cuenta. Hoy en día mucho peor. Hay que tener mucho cuidado con eso. El misericordioso hace bien a su propia alma. Vea qué bonito eso. Y eso es muy cierto. Cuando tú perdonas y brindas misericordia, eso produce dentro de tu alma una gran fuerza, un gran sentimiento sobre ti. Tú te sientes más despejado, te sientes más libre y se ríe mucho más el amor de Dios en ti. Porque la palabra de Dios dice que quien brinda misericordia recibirá misericordia de Dios. El cruel inflige heridas a su misma carne. El misericordioso hace bien a su propia alma. El cruel inflige heridas a su misma carne. El trabajo del impío es ilusorio, mas el que siembra justicia tiene segura la recompensa. Estamos hablando de la recompensa con nuestro Señor. Como la justicia conduce a la vida, así el que va tras el mal conduce a la muerte. ¿Ya? La palabra justicia, tenerla muy presente. El corazón perverso es abominable a Yahvé. Ojo a eso. El corazón perverso, el que maquina el mal, es abominable para Yahvé, pues Él se complace en los que proceden con sinceridad. Con sinceridad. Y recuerde que nosotros podemos engañar a los demás, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Tarde o temprano será castigado el malvado, pero la descendencia de los justos será puesta en salvo. Ahí es donde se cumple la promesa que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si el justo cree en Dios, serás salvo tú y toda tu familia. Pero hay que vivir en justicia, o sea, ser justos. Ojo, porque vemos hoy personas que dicen, ay, pero yo creo en Dios, ¿y por qué está tan descarrilada mi familia, mis hijos? Entonces, porque tal vez no vive siendo justos. Decir simplemente que creo en Dios no te hace ser justos.
hay que vivir esa justicia. Si brindas misericordia, das ese amor al que te persigue, el que te hace daño, o tú te llenas de sentimiento de venganza y de rencor. Ayudas al necesitado o esperas siempre que te ayuden. Brindas el egoísmo siempre esperando que te den. Anillo de oro, hocico de cerdo es la belleza de una mujer insensata. Imagínense ustedes. Anillo de oro en hocico de cerdo es la belleza de una mujer insensata. O sea, como quien dice, se perdió esa belleza allí. Qué tristeza. Como dice uno, qué mujer tan bonita, pero una mujer insensata. Qué tristeza que se pierda donde esté. Por eso, vea, los tesoros que hacen más bonito una mujer muchas veces son todas esas gracias celestiales. ¿Ya? Hay mujeres que no son tan hermosas físicamente, pero esas gracias las hacen a ellas especiales. Como hay otras que son hermosas físicamente, son muy llamativas, pero mira, se hacen ganar, como dice la fobia de muchos ahí. Aquí dice las insensatas. Yo diría las que son repelentes, mal habladas, groseras, uy, hace ver horrible. Los deseos de los justos se dirigen solamente al bien. Oh. Entonces, ¿qué es una de las características de los justos? Que siempre se dirige solo hacia el bien sus pensamientos. Los deseos, perdón. Sus deseos siempre son hacer el bien, estar en el bien. No cabe nada para la mal, ni para la triquiñuela, ni para la perversión, ni para la corrupción, ni para nada de eso. Siempre está dirigido hacia el bien, hacia el bien. El afán de los malos es encender su ira, ¿ya? Y sobre todo los justos no se dejan llevar de la ira. Hay quienes se reparten liberalmente y se enriquecen, y hay quien ahorra más de lo justo y permanece pobre. Imaginen ustedes, mira esto. Hay quienes reparten liberalmente y enriquecen, y hay quien ahorra más de lo justo y permanece pobre. Ahí es donde dice que el que da con agradecimiento, el Señor hace que brote y brote y brote y dé y dé. Por eso ante Dios también es que nosotros no acumulemos simplemente para ufanarnos de tener. Una cosa es guardar para tener para los necesitados y si estoy proyectando hacer algo. Y otra cosa es tener guardado, como hacen muchos ricos o muchas personas, simplemente para decir que tengo dinero. Y no son capaces ni, como dice uno, ni comprar para él mismo. Por eso, esos que dan, el Señor hace que brote, que sea ese, que dan y van teniendo y se convierte ¿qué? En un manantial para dar. El alma benéfica será saciada y el que riega será regado. O sea, el que da, Dios le dará. Al que retiene el trigo le maldice el pueblo, mientras que sobre la cabeza del que lo vende desciende la bendición. O sea, delicado todo eso es que gobernantes que se dedican a aplastar al pueblo y en realidad buscar sus propios intereses sin importarle lo que puede estar sufriendo el pueblo. Cosa agradable busca quien busca el bien. Ojo, cosa agradable busca quien busca el bien, mas el que busca el mal, del mal será alcanzado. No te metas allí porque lo que tú desees para el otro te va a llegar a ti. Quien en sus riquezas confía caerá, pero el justo como la fronda del árbol retoña. Entonces no pongan la confianza en las riquezas ni en lo material. Quien perturba su casa heredará viento, y el necio será esclavo del cuerdo. No sabe qué hacer. En cambio, el cuerdo será siempre el que lo dirigirá. Como él nunca sabrá qué hacer, el cuerdo es el que siempre lo dirigirá. Árbol de vida son los frutos del justo, y quien gana los corazones es sabio. Ganar los corazones de los demás es sabio también. Si el justo ya en la tierra tiene su paga, ¿cuánto más el inicuo y el pecador?
Entonces, así como el justo tiene su paga, está hablando en la tierra, si el justo ya en la tierra tiene su paga, ¿cuál es? El beneficio de los demás, la ayuda de los demás, la honra de los demás. Nunca le va a faltar nada, porque la palabra dice que nunca verás a un justo desamparado. Así también el inicuo y el pecador tendrán su paga. ¿Cuál es? El desprecio de los demás, que los demás sean los que cobren justicia por ello y por todo lo que hacen. Y ante Dios, que Dios hará justicia. Bueno, aquí terminamos el capítulo 11. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.